primer año de gobierno del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. El pasado 20 de enero se cumplió el primer aniversario de la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, inmerso en los siguientes acontecimientos. El cierre de la administración de su gobierno, pese a tener la mayoría republicana del Congreso, fue castigado por los demócratas que votaron en contra de la prórroga de los fondos federales. Y la mesa de negociación ha propuesto devolver la protección a los Dreamers, bandera de los demócratas, a cambio de que se le apruebe la financiación del muro en la frontera con México, con $18,000 millones. Y por si fuera poco, miles de mujeres en varias ciudades estadounidenses se manifestaron en contra de la política machista de su presidente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Visión Académica. El día de hoy vamos a hablar del primer año de Donald Trump. Vamos a hablar del muro, de los Dreamers, del Tratado de Libre Comercio, varios temas que nos preocupan a los mexicanos. Para ello hemos invitado el día de hoy a dos personalidades. Tenemos a Ricardo Salazar, ¿sí? ¿Qué tal, Mario? Periodista, analista, director de la radio de la Universidad de Guadalajara, tuitero. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Y también tenemos al maestro Jorge Hernández Velázquez, internacionalista, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Por la invitación. Sí. Un placer. Empiezo contigo, Ricardo. Donald Trump, ¿no? Ya pasó un año, ¿cómo lo ves? Está ganando apoyos, está perdiendo apoyos. ¿Qué nos puedes decir de esta manera innovadora de gobernar en gran medida a través de mensajes en la red social Twitter? ¿Qué hay de nuevo en este ejercicio de gobierno? Bueno, ya que tocas el tema, la verdad es que a mí me parece bastante interesante el hecho de que alguien sea tan transparente, sobre todo acostumbrados, como estamos, a que nuestros políticos más bien sean todo lo contrario, ¿no? Y que de repente digan públicamente una cosa y terminen haciendo otra. La verdad es que en ese sentido podríamos decir que Donald Trump ha sido bastante congruente con lo que prometió en campaña, con lo que ha venido haciendo y sobre todo con el empeño en lograr lo que a sus votantes les prometió. En ese sentido, yo podría decir que es bastante consistente y que no ha sido una sorpresa, ni tampoco ha sido timorato, como también de repente son algunos de los gobernantes que estamos acostumbrados en Latinoamérica, que en campaña son una gran maravilla, prometen las perlas de la Virgen, pero luego cuando llegan al poder de repente o cambian las promesas o las matizan o le bajan, digamos, un poco de tono. ¿Ha disminuido el índice de aprobación entre los ciudadanos de Estados Unidos al gobierno de Donald Trump? Es que, miren, en el caso de las encuestas, y sobre todo en el caso de las encuestas, como hemos visto en lo que era la campaña, él está, digamos, contra todo pronóstico. Porque en el caso de las encuestas, y tú lo sabes perfectamente muy bien, depende a quién le preguntes, es la respuesta, ¿no? Entonces, digamos como que en las encuestas se tomaba mucho en cuenta a la imagen que tenemos de Estados Unidos, que es la de el ciudadano de clase media o clase alta, de ciudades y de, digamos, grandes capitales de Estados Unidos. Pero no se tomó en cuenta a lo que se conoce como los redneck o la clase baja de los Estados Unidos, que a final de cuentas son los que ven en él a un ejemplo a seguir, como un hombre triunfador, incluso en el caso de lo machista que puede ser, y esa es la clase que finalmente le termina dando el voto y por ello a lo mejor no se refleja precisamente en las encuestas de la aprobación, porque se está encuestando a los mismos que se encuestó para la campaña y no se está tomando en cuenta a los que a final de cuentas lo llevaron a Casa Blanca. Muy bien. Maestro Jorge Hernández, un balance del primer año del gobierno de Donald Trump. ¿Ha cumplido sus promesas de cara hacia este proceso que tenemos también electoral los mexicanos? ¿Qué podemos esperar como mexicanos de este ejercicio de gobierno? Bueno, en términos generales hay que decir que ha contado con mucha fortuna Donald Trump. Y digo que ha contado con mucha fortuna porque él es muy bueno para colgarse las medallas de todo lo que pasa cuando es bueno y de hacerse a un lado cuando es malo. Siempre tiene a quien culpar cuando las cosas no salen bien y sale, digamos, a ponerse todos los triunfos. En ese sentido, en general, los números que trae, por ejemplo, Donald Trump son favorables. De hecho, son muy buenos y la mayoría de los índices que se manejan en términos económicos son históricos. Uno de ellos, el Producto Interno Bruto, ha crecido, bolsa así de valores, el trabajo. Pasó de 1.9 a 2.5 y los dos últimos trimestres, además, con un crecimiento muy dinámico del 3%. Se espera que pueda ser igual de dinámico. Aún no se ha sentido todavía los efectos de su reforma, ¿no? De los recortes impositivos que se establecieron. Y aún así, a los pocos días de que se lanzó este proceso, ya hubo algunas compañías grandes, importantes, que se han venido sumando
y que lo que han hecho es aumentar los salarios en Estados Unidos. Que además hay que decirlo, aún antes de que se hiciera este recorte impositivo, había crecido también en promedio más de 2%, lo que tiene que ver con el ingreso de las familias. De hecho, el ingreso de las familias actualmente en promedio, quitando la inflación, o sea, ingreso real, está en niveles de 1999, que es el más alto que se tenga registrado en los Estados Unidos. Entonces, eso implica que hay una economía boyante, que en las familias incluso pues hay más recursos, que los va a haber más todavía ahora que se quitó el recorte impositivo. Y la otra cuestión es que ese recorte es estratégico para Trump porque lo que está buscando sobre todo es traer más empresas. Se atacó mucho en la prensa el tema de que le iba a quitar impuestos sobre todo a los más ricos. Es cierto, pero es menos del 2% lo que se recorta a los más ricos. El recorte real, que es importante, es el que se le quita a las empresas, que son 14 puntos. Pasa de 35 a 21%, buscando precisamente ser competitivo para que retornen muchas inversiones a los Estados Unidos, lo cual podríamos pensar en términos generales que pudiera afectar a México. Eso podría ser una primera lectura, aunque lo cierto es que también hay que sumar que además de los impuestos federales, que son los que maneja Trump, también están los impuestos estatales, están las tasas salariales. Entonces, en términos generales, es complicado todavía decir que los sectores que están implementados en México e integrados tanto en el Telecán puedan tomar una decisión de la noche a la mañana de regresar a los Estados Unidos. Entonces, gran parte de las inversiones además implican gran capital y desmontarlas implica, digamos, un proceso que será algo tardado, por lo cual no esperamos que vaya a reflejarse de manera rápida en todo esto. Por otra parte, estos números buenos que tiene Trump son buenas noticias para México. Generalmente el que los Estados Unidos tengan un buen desempeño económico siempre arrastra a México. Y a pesar de que toda la retórica es contra México, ya en términos reales no ha habido medidas concretas contra nuestro país, ninguna. A ver, Ricardo, ¿hay algo que ya ha afectado a México en este año del gobierno de Donald Trump? Porque sí, hemos estado en algún momento todos asustados, ¿no? Sí, pero en ese caso más bien lo que se ha mostrado, Mario, ha sido que nuestro gobierno es bastante timorato y han sido incapaces de hacerle siquiera frente en lo discursivo, ya no digamos en la parte de la negociación o en los hechos. Pero efectivamente, como decía el maestro Jorge, pues los números para México incluso son hasta benéficos, si me apuras, porque las deportaciones de gente indocumentada, mexicanos que viven en Estados Unidos, son menores este año que las que hubo el último año de Barack Obama. No así, por cierto, el número de detenciones de gente que vive de manera ilegal en Estados Unidos. Ese sí creció. Pero, por ejemplo, las deportaciones como tal, es decir, regresar a trabajar a los que se fueron a buscar al sueño americano, a nuestro país, está en un 45% abajo comparado con Barack Obama. Es decir, Barack Obama discursivamente nos sobaba mucho el lomito, pero a la hora de las acciones había mucho mayor repercusión en la economía de las familias de los mexicanos. El tema de los Dreamers. El tema de los Dreamers, yo creo que ha sabido, igual que el tema del muro, ha sabido Donald Trump muy bien negociar el asunto. O sea, sabía que era un asunto delicado y que si él se negaba, podía provocar lo que está provocando a final de cuentas, que los que a su vez le habían dicho que no le iban a dar ni un peso, o mejor dicho, ni un dólar a el muro, ahora están diciéndole, bueno, sí, pero, y luego resulta que el programa que presenta para los Dreamers es también mejor que el de Barack Obama. Va a legalizar a más gente de la que pudo haber legalizado Barack Obama, y eso sí, va a ser un programa muy paulatino, entre 10 y 12 años llevará legalizar a los que llegaron de chiquitos a Estados Unidos, pero a la hora de la hora termina haciéndose con la victoria y siendo en los hechos mucho mejor que quien decía ser nuestro supercompa, que sería el último presidente demócrata de los Estados Unidos. Aunque ojo con las letras chiquitas, es cierto todo lo que mencionas, tal cual, efectivamente, pero el hecho de que, por ejemplo, aumentaran los arrestos en territorio de los Estados Unidos sí es un hecho más o menos preocupante. Donde bajaron las cifras es que, por ejemplo, con la política que se estaba dando y con la polarización y también con la estigmatización que se tenía de los migrantes, y además que también traemos nosotros arrastrando un histórico de que tenemos años con una cifra, por ejemplo, de migración hacia los Estados Unidos, que de hecho es negativa. Hay más mexicanos en Estados Unidos que están regresando a México que los que se van. De tal suerte que no nos afectaba mucho el tema migratorio en ese sentido, ¿no? Pero en la propuesta precisamente de los Dreamers hay unas letras chiquitas que ha puesto Donald Trump, donde precisamente lo que busca también es aumentar las capacidades del ICE. Y una de las cosas que se quiere hacer es
como el gobierno mexicano, algo que es muy astuto, es precisamente en el tema de la asesoría legal a los migrantes en Estados Unidos, lo que se ha buscado es eliminar entonces los procesos legales y que se puedan hacer las deportaciones inmediatas, que esa es la parte que está complicada dentro de la iniciativa que maneja Trump. ¿Habrá muro o no habrá muro? Ya hay muro. De entrada, ese muro lo tenemos desde la época de Clinton, ¿no? ¿El que mencionó en campaña Donald Trump se hará? ¿Lo pagarán los mexicanos? Eso es lo que voy un poco. Creo que el planteamiento de Donald Trump, siempre gran parte de sus propuestas son temas para negociar. Entonces, la cuestión del muro, el muro, es un tema que en términos generales ya le ha dado resultados. Los resultados que le ha dado precisamente es el hecho de que hayan disminuido los cruces ilegales. Estamos hablando de que los cruces ilegales por la frontera y entonces las detenciones de Border Patrol están en un récord histórico que no había estado así en 46 años. Entonces, solamente la cuestión del miedo del escenario que se está viviendo en Estados Unidos ha disminuido en los cruces ilegales, que era la pretensión del muro. Entonces, por una parte, ese objetivo ya lo cumplió. La otra cuestión es que el reforzamiento sería prácticamente en las mismas zonas donde ya hay muro, donde tiene cierta lógica. En su momento, el presidente Clinton promovió una iniciativa que se llama Gatekeeper. Entonces, Gatekeeper lo que hace es que establece precisamente una barrera como tal en los lugares donde los cruces eran más frecuentes. Esto provocó muchas muertes en los 90, específicamente porque ahora los migrantes cruzaban por lugares más peligrosos, así que se elevaron muchísimo las muertes. Donde tiene sentido que haya muro, hay muro, solamente se va a reforzar. Muy bien, pues interesante lo que nos están comentando nuestros invitados. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos, estamos hablando del primer año de Donald Trump y tenemos de invitados al maestro Jorge Hernández, académico del CUCS, y también a Ricardo Salazar. Gracias, Ricardo. Ricardo, entonces, ¿no es un villano, no es el malo de la película Donald Trump? ¿Y qué ocurre entonces con todo lo que los medios han transmitido, lo que las redes sociales hemos leído? ¿Qué ocurre? Es que justamente lo que hay que preguntarnos es un poco lo que está empezando a pasar, por cierto, con la diversificación de medios en México. ¿Qué medios? Porque esos medios eran los que desde un principio estaban prácticamente del lado de Hillary Clinton para que llegara a la presidencia y que en su momento también promovieron, fíjate qué interesante, que llegara Donald Trump a ser candidato porque les parece que era una buena broma y que iba a vender mucho, que iba a ser muy mediático, y efectivamente lo fue. Lo que no pensaron es que les iba a terminar saliendo la jugada de que incluso llegara a la presidencia. Iba a ser como una especie de sparring cómodo, así lo planeaban en los medios y en las partes de las cúpulas de decisión en Estados Unidos, que tienen mucho que ver, y eso se nota también en nuestro país, con en la línea editorial de los medios de comunicación. Específicamente, si ustedes revisan las declaraciones que hizo esta semana George Soros, dueño de medios de comunicación nacionales en Estados Unidos, en el foro de Davos, se darán cuenta de que hay incluso una intentona de todavía llevarlo al impeachment, de quitarlo de la presidencia y de que no ajuste los 4 años Donald Trump. Sin embargo, el hecho de que tenga, por ejemplo, el respaldo de la mayoría republicana y de que no todos los demócratas estén en esa misma lead, pues hace que esto se vea francamente difícil. Sin embargo, lo que sí es que hay un discurso anti-Trump en la gran mayoría de los medios de comunicación nacionales en Estados Unidos, pero hay otros que son internacionales, como por ejemplo los rusos y la cadena Al Jazeera, etcétera, etcétera, o Fox News, que es de la familia Murdoch, que estarían apoyando al presidente. Entonces, más bien, lo que de repente ha venido pasando, creo, es que en esa materia los medios, hay una especie de desesperación que los está dejando mal parados ante sus propias audiencias, que luego terminan minando su propia credibilidad porque lo que están promoviendo, a final de cuentas, no se vuelve una realidad ni tiene muchos fundamentos. Gracias. Exacto, particularmente con el impeachment, ¿no? Que todo el mundo apuntaba y decía del impeachment hace algún tiempo, y la verdad es que simplemente si tú sacabas matemáticas no te daba para que lo pudieras pasar en el Congreso. ¿Ha crecido sus apoyos? ¿Cómo está la correlación de fuerzas en el Congreso? Bueno, el apoyo, por ejemplo, para Trump está un poco ambiguo en el sentido de que depende del tema.
¿no? Tanto en la población también, porque, por ejemplo, él está manejando el tema de los Dreamers y parece que tiene una posición benevolente, pero porque sabe medir el impacto también de la opinión pública. Sobre el tema de los Dreamers, es quizá uno de los temas en los que hay menos división en Estados Unidos. 78% de la población estadounidense está a favor de que se queden en Estados Unidos los Dreamers. Y dentro de los votantes, específicamente de Donald Trump, es 75%. Es casi lo mismo. Entonces, en términos generales, hay acuerdo en esa parte. La otra cuestión es que se han movido poquito, pero se han movido los balances dentro del Congreso, ¿no? Trump, digamos, de lo difícil que le ha tocado enfrentar es que ha perdido 2 elecciones importantes, pero la más importante la de Alabama, donde entonces se mueve el tema del Senado y la mayoría ahora que tienen es básicamente de 51 a 49. Eso implica que aún con todos los republicanos de su lado, algunas cuestiones que se votan por el reglamento del Congreso, no por mayoría simple, sino por ejemplo por 60 votos no pasan. Fue el caso precisamente del cierre del gobierno. Trump tenía mayoría en las 2 cámaras y había ningún problema para tener una mayoría simple, pero por ejemplo en el Senado se necesitaban 60 votos que no los pudo conseguir. Y también en el pasado, cuando se negoció el tema, por ejemplo, del techo presupuestal, ¿no? Que a cambio de que se otorgaran fondos, más de 15,000 millones para el huracán Harvey, eso lo negoció directamente Trump con los demócratas y los republicanos no se lo perdonaron. Trump obtuvo en esa votación 90 votos en contra, pero fueron republicanos. Entonces, precisamente dependiendo del tema y cómo impacta directamente a los republicanos y qué tan tomados en cuenta se consideran, se suman o no a Trump. Además de que el reflejo de las últimas 2 elecciones que se perdieron hace pensar un poco que si en el corto plazo no se empiezan a ver resultados tangibles y también influyen en la opinión pública, quizás dejen poco a poco un tanto solo a Donald Trump con algunos temas. Hablando de esos temas, el Tratado de Libre Comercio, justo acabamos de pasar la 6ª ronda de negociación. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? ¿Se va a lograr? ¿Se va a renegociar? ¿No? Bueno, quien va ganando en eso es Canadá. Porque Canadá, desde el momento en que se anunció la renegociación, ya tenía la agenda sobre la mesa y decía, los temas que me interesan son estos, y los puso sobre la mesa y son los que está consiguiendo. Y México de repente tiene una posición mucho más reactiva. Es más, si me preguntas, hasta este momento sigue siendo reactiva, esperando la posición personal de Donald Trump en la materia, en lugar de, por ejemplo, pujar por asuntos específicos que pudieran ser parte de una agenda de la nueva economía mexicana que a su vez nos planteara una especie de futuro o de compensaciones por lo que podríamos perder, pero eso no fue así. Entonces, no creo que, dado que ha cambiado mucho la economía, vayamos a perder muchísimo porque los empleos que estaban creando las empresas estadounidenses en México, de repente ya no eran tan buenos empleos o tan bien pagados. Son más bien como de infraestructura o de operarios, etcétera, etcétera. Pero resulta que Estados Unidos nos está comprando cosas que nosotros producimos y nos las están comprando súper bien. Te pongo el caso, por ejemplo, de la economía que está viviendo en las faldas del cerro del volcán de Colima, donde se cultivan berries y se cultivan aguacates que nos los compran literalmente a precio de oro. Entonces, ¿para qué queremos estar trabajando, pongamos, en una planta de Ford o en una planta estadounidense, cuando a lo mejor cosechando nuestro propio campo podemos sacar mucho más provecho en un tratado comercial como el que tenemos? De hecho, tenemos un superávit histórico también en este año que se cerró, $70,000 millones de superávit frente a los Estados Unidos. Pero yo sí discrepo en el sentido de la negociación. He seguido más de cerca ese tema en particular y me parece a mí que la posición de hecho más débil ha sido la de Canadá. Y te lo platico por qué. Aunque las amenazas han sido para México, los hechos reales han afectado básicamente a Canadá. De hecho, Canadá tiene 2 disputas dentro del tema del Telecán muy puntuales. Una de ellas por el alza que se dio al tema de la madera. Y también lo que afectó también a su armadora de aviones, ¿no? Entonces, hay temas muy puntuales ahí para Canadá. Y además, Canadá también en la negociación, por ejemplo, del TPP, cuando estaba a punto de firmarse en las fechas pasadas, Trudeau le ordena a su representante que no firme. Y la cuestión de no firmar era precisamente tratando de agradar a Trump, que fue una posición sumamente equivocada. Entonces, ahora que está prácticamente por firmarse, próximamente en marzo, y que se siguió tocando el tema recientemente y salió también como parte de la agenda en Davos, sale precisamente Trudeau a hablar del tratado como un gran logro, etcétera, etcétera, cuando el que se oponía principalmente era Canadá.
En el pasado no se logró particularmente por Trudeau, y Trudeau lo quería como carta de negociación para estar bien con Trump. Ahora se ha dado cuenta de que lo mejor que puede hacer es ir en equipo con México. También en el pasado Canadá, ¿te acuerdas? En su momento dijo que pues, el problema era México, que entonces iban a negociar directamente con Estados Unidos. La realidad le mostró que no. Las dos controversias puntuales que hay son con Canadá. El problema era Canadá. Y así lo dijo también el líder de la mayoría en el Congreso republicano, que el problema era Canadá. ¿Cómo has visto el papel de los negociadores mexicanos? Yo creo que bastante bueno. Hay muchas cosas que de repente no son tan evidentes en la negociación, pero porque así tiene que ser el proceso. Nuestro jefe negociador tiene mucha experiencia y lo ha hecho bien en el sentido de que si tú te pones a revisar lo que ha pasado, parece que los principales apoyos a que el TLC se quede vienen de Estados Unidos, y es cierto. Y particularmente del sector agropecuario, es cierto. Pero déjame decirte que, por ejemplo, cuando empezaron las negociaciones en la primera ronda y que salieron los secretarios, de manera paralela se armó una presentación en la cual hubo un pronunciamiento específico de este sector agrícola, pero no salió de la nada. Salió precisamente del cabildeo de la diplomacia mexicana. ¿Crees que ha sido bueno el desempeño de los negociadores mexicanos en estas rondas? Ahí también yo lo que creo que es que hace falta un poquito más de claridad y que ha habido, bueno, siento como que una falta de transparencia y que más bien de repente lo que en México ha permeado son temas que podríamos llamar de relumbrón, ¿no? Es un asunto que ha estado en los medios, ¿no? Sin conocer los detalles de las negociaciones. Exactamente, hace falta como entrarle, digamos, a fondo a ahora sí que las letras chiquitas, ¿no? Muy bien. Ricardo, alrededor del gobierno de Donald Trump ha habido una serie de escándalos, ¿no? Que han ocupado las planas y las redes sociales. ¿Esto ha logrado afectar la imagen, la credibilidad, la legitimidad del gobierno o qué? Porque no habíamos tenido, no había sido frecuente que hubiera tantos escándalos y tan frecuentes, sobre todo provocados por el presidente. ¿Consideras que esto está afectando Es que al gobierno? otra vez depende del sector, porque por ejemplo, el hecho de que salga una denuncia en pleno momento en los que, por ejemplo, Hollywood o con la reciente entrega del Grammy también en la industria de la música se pronuncian en contra de machistas como él por el tipo de atropellos o de costumbres que tienen para tratar a las mujeres, pues sí lo afecta en cierto sector, pero en otro sector el hecho de que salga una actriz porno a denunciar que él le pidió callar, que tenía una relación en la que él era el amante, le beneficia. Y hay mucha gente que lo ve como role model y dice, wow, ¿quién quisiera ser como él? O sea, que trae peluquín y se acuesta con las actrices porno. Entonces, siento como que de repente, si lo medimos desde lo políticamente correcto, sí, está afectado y hay una serie de cosas que por lo demás él mismo ha venido provocando, que lo han colocado en el centro de la polémica y han venido censurando su comportamiento una buena cantidad de sectores. Pero en otros sectores, que son, otra vez, insisto, como decía al principio, los que le dieron el apoyo para llegar a la Casa Blanca, pues la verdad es que no ha perdido apoyos y más bien de repente hemos perdido semanas y semanas sin discutirlo de fondo y nos clavamos en si come McDonald's o no, si quiere que si teme que lo envenenen o no, y si se va a dormir a las 6:30 de la tarde. A esta hora seguramente ya está durmiendo, está viendo este programa. Entonces, me llama mucho la atención el hecho de que se discuta más eso que cosas que tienen que ver con la política pública de todos los días que de verdad podrían estar afectando a la agenda de los votantes en Estados Unidos. Gracias. Maestro Jorge, no tenemos de qué preocuparnos los mexicanos entonces, por lo que vemos a este paso, tal vez hasta se reelija, ¿no? Digo, falta mucho, pero nada que temer. Bueno, tampoco sería así de nada que temer. En términos generales, si tú te has fijado, lo que sí ha pasado es que las declaraciones, las amenazas, etcétera, sí tienen luego impacto en algunos indicadores, ¿no? Sobre todo luego tenemos por ahí el tipo de cambio moviéndose, ¿no? Y yo creo que todavía tiene algunos ases bajo la manga porque sigue negociando, entre ellos, por ejemplo, la cuestión del Telecán, porque una herramienta que tiene a su disposición, que puede perfectamente hacer uso de él, es tal cual el decir que se sale del TLC. Y salirse del Telecán no implica realmente un verdadero riesgo, porque si lo anuncia de que se va a salir, hay un procedimiento de 6 meses. Entonces sería una cuestión de elevar la apuesta y la presión frente a México y Canadá para que acepte lo que hasta este momento no se ha aceptado, o parte de lo que no se ha aceptado.
Bueno, muchas gracias, maestro Jorge, por comentarnos, por apoyarnos en este programa. Gracias, Ricardo. Bienvenido aquí a tu casa. Gracias, al Canal 44. Bueno, un gusto ahora tenerte del otro lado. Del otro lado. Habitualmente era el entrevistador y ahora tú eres el entrevistador. No, pues muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Visión Académica y también en la cuenta de Twitter personal, @MarioRamosG. Los esperamos la siguiente semana con un programa más aquí en Visión Académica. Muchas gracias.